versículos 12 al 18, Filipenses 1, versículos 12 al 18, y este mensaje se titula El progreso del Evangelio en la adversidad. El progreso del Evangelio en la adversidad. Y en ocasiones lo que puede parecer un retroceso es un avance. Incluso los obstáculos se pueden convertir en trampolines para el progreso del Evangelio y la palabra de Dios. Tal vez varios de vosotros estáis familiarizados con Juan Bunyan, un popular predicador puritano y prolífero autor inglés del siglo XVII. Sin embargo, la vida de Juan Bunyan no fue ni mucho menos fácil ni un camino de rosas. En su autobiografía Gracia Abundante, recuerda cómo tuvo una juventud de abandono en la que estaba obsesionado con haber cometido el pecado imperdonable. Avanzó en sus años, se casó con una joven cuya dote fueron únicamente 2 libros, no de mucho valor, pero sí que tuvieron gran influencia en su vida espiritual. Finalmente, después de que el Señor le salvara, él comenzó a predicar en los alrededores de Bedford con gran aceptación desde el primer día y gran éxito. Y en pocos años esto conllevó que se granjeó varios y suficientes enemigos dentro del status quo religioso, que acabó primeramente en la cárcel por 3 meses bajo la acusación de predicar sin licencia. Salió de la cárcel, pero posteriormente volvió a entrar y le dijeron: mira, solo tienes que dejar de predicar y te dejamos salir. ¿Sabéis cuántos años pasó en la cárcel? 12 años. 12 años. ¿Por qué? Porque no estaba dispuesto a dejar de predicar a Cristo y su palabra. Y uno puede pensar: ¡qué desperdicio! ¿No es así? Que tal predicador acabe entre rejas y se desaproveche su predicación y el don que el Señor le había dado. Sin embargo, lo que pudiera parecer un retroceso para el avance del Evangelio en esa región, Dios lo usó para el progreso de la causa de Cristo a pesar de los obstáculos y la oposición. Juan Bunyan siguió predicando en la cárcel, su popularidad se vio aún más incrementada durante su tiempo en prisión, y el mismo mes que fue liberado fue reconocido como pastor de la iglesia en Bedford. Continuó predicando, el Señor le usó grandemente para el avance de su causa, y aún en los últimos años de su vida, tras su escarcelamiento, escribió numerosas obras de literatura cristiana que han sido de bendición atemporal e internacional. Una de ellas, El progreso del peregrino, que tal vez muchos hemos leído. Humanamente, las circunstancias adversas nos pueden llevar a sacar conclusiones equivocadas, porque lo que es un obstáculo para nosotros, Dios lo puede convertir en una oportunidad en su providencia, y lo que aparentemente es un retroceso se puede tornar en un avance para el Evangelio según su plan divino. Y eso es lo que vamos a ver en este pasaje, en esta mañana, en Filipenses capítulo 1, versículos 12 al 18, donde veremos cómo Dios hace progresar la causa del Evangelio en la adversidad. Dios hace progresar la causa del Evangelio en la adversidad. Leamos juntos estos versículos. Dice así la palabra de Dios: y quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en el mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás, y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado, y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré. Estos versículos que acabamos de leer nos muestran
claramente cómo Dios hace progresar la causa del Evangelio en la adversidad. Y Pablo, movido por el Espíritu Santo de Dios, prosigue su epístola a los filipenses, palabra de Dios, informándoles de cómo Dios estaba progresando la causa de la cual ellos eran partícipes. Estos hermanos eran muy queridos para Pablo y estaba profundamente agradecido por ellos. Así inicia la carta, especialmente los versículos 3 al 8, mostrando su afecto mutuo, el cual era innegable. Pablo añorando verles en persona. Y estos hermanos estaban tan identificados con la causa de Cristo y el Evangelio. ¿Por qué? Porque ellos mismos habían sido transformados por las buenas nuevas de salvación y así ellos participaban con Pablo en la causa del Evangelio al apoyarle de diversas maneras en su misión de predicar a Cristo a lo largo y ancho del mundo conocido, una de ellas apoyando económicamente para que él pudiera dedicarse a la predicación. Y Pablo oraba por ellos, versículos 9 al 11, no solo con gratitud, sino orando que prosiguieran creciendo en piedad, en semejanza a Cristo. Y después de esa introducción llega al versículo 12, se va a extender esta parte hasta el versículo 26, pero en esta mañana vamos a ver hasta el versículo 18 cómo Dios utiliza aún la adversidad para el progreso del Evangelio. Concretamente en estos versículos vamos a observar dos medios que Dios utiliza para el progreso del Evangelio en la adversidad. Dos medios que Dios utiliza para el progreso del Evangelio en la adversidad. El primer medio lo vemos en los versículos 12 al 13 y es que la providencia de Dios hace progresar el Evangelio en la adversidad. El primer medio que Dios utiliza para el progreso del Evangelio es su providencia. La providencia de Dios hace progresar el Evangelio en la adversidad. Fijémonos en los versículos 12 y 13. ¿Qué dice ahí? Quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en el mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Lo primero que observamos en este pasaje es que la providencia de Dios hace progresar el Evangelio independientemente de las circunstancias. Es más, Dios utiliza esas situaciones en su providencia para el progreso del Evangelio. Fijémonos que dice el versículo 12. Pablo estaba encarcelado y aún así el Evangelio progresaba. Quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me han visto han redundado en el mayor progreso del Evangelio. Pablo comienza transmitiendo algo importante a sus queridos hermanos en Filipos. Quiero que sepáis. Lo que va a decir es muy importante. Esta manera de introducirlo remarca de manera especial y esencial por la forma en la que dice esta frase. Quiero que sepáis, quiero que comprendáis esto. Quiero que entendáis lo siguiente. En otras palabras, espero que no paséis por alto lo que voy a decir, ni que malinterpretéis mi situación actual. ¿A qué quiero que prestéis atención? ¿Qué es lo que va a enfatizar y quiere que los filipenses consideren con detenimiento? Las circunstancias en las que se encontraba. Fíjate, quiero que sepáis que las circunstancias en las que me he visto. Literalmente dice, las cosas tocantes a mí o relacionadas conmigo, es decir, la situación que estoy experimentando. Pablo no les está dando un informe sobre su condición personal, ya que no se centra en sí mismo, ni en su salud, ni nada relacionado realmente con él, sino que les va a hablar de lo que está relacionado con el Evangelio. Sí, Epafrodito, lo más seguro, les había llevado un informe personal, como vemos en Filipenses 2:25. Ellos se interesaban por Pablo y Pablo les daba la información para que pudieran orar por él. Pero en este caso no es personal, sino que dice, versículo 12, han redundado en el mayor progreso del Evangelio. Las cosas tocantes a mí, de las cuales ellos eran conocedores, y luego va a detallar, han sido para bien. En la providencia de Dios, el resultado es
un mayor progreso del Evangelio. Su adversidad Dios la tornó en oportunidad. Y podemos pensar, ¿cómo puede ser que una privación de libertad fuese una oportunidad? No tiene sentido humanamente hablando. Bueno, porque Dios usa las circunstancias en nuestras vidas, en su providencia, para cumplir sus propósitos y su plan perfecto siempre, sin excepción. Fijémonos, Pablo tenía el plan de ir a Roma a predicar a los hermanos allí. Lo deja claro en su carta a los Romanos. Romanos capítulo 1, versículos 9 y 10 dice: pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del Evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, implorando que ahora, al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a vosotros. Fijémonos lo enfático y emocional al respecto del deseo que tenía finalmente, implorando, si Dios quiere, logre ir a vosotros, queridos hermanos, en Roma. ¿Por qué dice esto Pablo? Porque había intentado en varias ocasiones ir a Roma. De hecho, había hecho planes en diversas oportunidades, pero le había sido imposible. Romanos 1:13 dice: y no quiero que ignoréis, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitaros y hasta ahora me he visto impedido. ¿Y sabes qué? ¿Cómo llega Pablo finalmente a Roma? De la manera más insospechada, de la forma que él no había planeado en absoluto, ni ningún ser humano en su propia sabiduría hubiera previsto. Dios contestó a su oración en la voluntad de Dios, no en la voluntad de Pablo, y utilizó su apelación al César, Hechos 25, para llevarlo a Roma como deseaba. Pero Pablo no fue en vuelo directo, lo cual no había en ese tiempo, ni siquiera en navío directo. En el plan de Dios, Pablo estuvo encarcelado en Cesarea por 2 años previamente, y cuando parte para Roma como prisionero en un navío, una tempestad en el mar Mediterráneo hace que su barco naufrague, Hechos 27, y en la providencia de Dios, Dios utiliza ese centurión para impedir que los soldados de la embarcación acaben con la vida de los prisioneros, incluido Pablo, y tras sobrevivir a este naufragio y al plan de los soldados de acabar con su vida, hacen una escala en la isla de Malta, no por vacaciones, y después de otros 3 meses y alguna otra parada más, llega a Roma. Increíble, ¿verdad? Nada como Pablo hubiera previsto o imaginado, sino en la providencia de Dios. Dios utilizó las circunstancias más inverosímiles y dantescas para llevar a cabo su plan. Y no solo el viaje no es idílico, sino que finalmente llega a Roma para estar encarcelado, apresado por al menos otros 2 años más. Dios llevó a Pablo a Roma para que su encarcelamiento, es desde donde está escribiendo a los filipenses, redundara en un mayor progreso del Evangelio. Las cosas tocantes a mí eran estas. Es muy interesante observar la palabra que Pablo utiliza para describir el avance del Evangelio, progreso del Evangelio, porque la palabra progreso no solo describe en este pasaje avance, sino es la superación de obstáculos según se progresa. Acabamos de ser testigos de los últimos Juegos Olímpicos. Tal vez alguno os acercasteis a París. Estaba ahí al lado, ¿verdad? Ya sea antes, después, durante, o por lo menos lo hemos visto en televisión, ¿verdad? Un poquito, aunque sean las noticias. Y sabemos que las pruebas reinas son el atletismo. Realmente los Juegos Olímpicos empezaron con el atletismo. La capacidad del hombre para ser más rápido, avanzar antes que los demás y llegar a la meta. Bueno, hay muchas pruebas en el atletismo. La prueba reina son los 100 metros lisos. A ver quién es el hombre o la mujer más rápida o rápido del mundo. Pero hay otras pruebas que muchas veces no son tan populares, pero que son parte del programa atlético, y son las pruebas de vallas u obstáculos.
progresan, ¿verdad? 110 metros vallas, 400 metros vallas, 3.000 metros obstáculos, que no solo tiene obstáculos, incluso uno de esos obstáculos tiene una ría que hay que superar. Hay gente que se cae, ¿verdad? Hay gente que tropieza, no solo se mojan los pies. Pero todas estas personas avanzan, progresan a velocidades insospechadas. Esta palabra que utiliza aquí para progreso es avance superando obstáculos, a pesar de impedimentos e inconvenientes. Está diciendo el Evangelio avanzaba en la providencia de Dios. Y suele suceder así. No solo en la vida de Pablo, sino en la historia de la Iglesia. A los corintios, Pablo les escribe en 1 Corintios 16:9 y les dice: se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz en la predicación de la palabra del Evangelio. Y dice, y hay muchos adversarios. Está hablando de Éfeso. A los tesalonicenses les dice en 1 Tesalonicenses 2:2 a la iglesia ahí en Tesalónica, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como sabéis, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablaros el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. ¿Cómo comienza la iglesia en Tesalónica? Después de que estos hombres de Dios fueran maltratados en Filipos, aún así, él va a decir, bueno, venga, vamos a tomarnos un respiro, vámonos a casa. No, el Señor les dio el valor y confiados en el Señor, hablaron el Evangelio a los tesalonicenses en medio de mucha oposición también en Tesalónica. A Timoteo le recordó que le había dejado en la iglesia en Éfeso para pastorear la congregación allí. En 2 Timoteo 2, 8 al 10, la misma verdad. Y dice, acuérdate de Jesucristo, Timoteo, resucitado entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio, por el cual, por Cristo, por causa de Cristo, sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, los que van a ser salvos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. ¿Vemos el nexo de unión? ¿Cómo Dios hace progresar el Evangelio en medio de la adversidad? Así todo, Dios hace que su obra avance. Y es curioso porque la mayor parte de la oposición que Pablo está describiendo en los distintos pasajes, como vamos a ver incluso en Filipenses 1, venía de los religiosos de la época que estaban anclados en sus tradiciones humanas. Pero en lugar de estorbar o frenar la voluntad de Dios, Dios utiliza en su providencia aún esas circunstancias adversas para un mayor progreso del Evangelio. ¿Cómo? Concretamente, en este caso, el versículo 13 nos lo detalla. ¿De qué manera avanzaba el Evangelio aún estando Pablo encarcelado? Fijémonos en el versículo 13. De tal manera, de esta manera avanzaba, que mis prisiones, por la causa de Cristo, se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Fijémonos, lo primero que resalta Pablo es la razón por la que estaba encarcelado. Pablo no era un malhechor. Pablo estaba encarcelado por predicar a Cristo, de tal manera que mis prisiones por causa de Cristo. Mis prisiones significa literalmente mis ataduras. Pablo está haciendo referencia a su privamiento de libertad. Él estaba confinado, preso, pero estaba atado. Las cadenas de Pablo eran probablemente más largas que las esposas que se utilizan en la actualidad. Se piensa que tenían alrededor de medio metro de extensión, por lo que solía ser habitual en ese tipo de encarcelamientos. Y él estaba en una residencia privada, pero custodiado en todo momento, 24 horas al día, por un soldado romano. Hechos 28:30 nos muestra esta realidad de su encarcelamiento en Roma, donde podía incluso recibir visitas. Sí, estaba privado de libertad y de privacidad al estar custodiado en todo momento por soldados romanos que rotaban en su guardia, pero podía recibir visitas. Estas cadenas, él dice, mira, yo no es que he hecho nada malo.
Dice el versículo, es por la causa de Cristo, no soy un delincuente, no he cometido ningún crimen, mi delito es predicar a Cristo. Él era prisionero del Señor, prisionero de Cristo Jesús, embajador en cadenas, apelativos sinónimos que utilizan otros lugares de las Escrituras para referirse a la misma realidad. ¿Cómo utilizó entonces esta situación Dios en su providencia para el avance del Evangelio? Versículo 13 continúa diciendo, se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Toda la guardia pretoriana se está refiriendo a un cuerpo de élite de los soldados romanos en aquel tiempo. La guardia pretoriana era un grupo selecto, en torno a 10.000, que estaban destinados estratégicamente en Roma para velar por la paz de la ciudad y la seguridad del emperador. Por buscar un símil, hoy en día sería una especie de guardia real. Eran muy reconocidos e influyentes, de tal modo que llegaron a ser parte de la elección de los emperadores y tras su servicio de entre 10 y 15 años se retiraban con todos los honores y con una muy buena pensión. Estos soldados eran los encargados de custodiar a Pablo durante su confinamiento en Roma y muchos de ellos rotaron en su encadenamiento a él ya que no estaba a solas ni un momento del día. De esta forma, muchos de los que tuvieron la oportunidad de pasar tiempo con Pablo, seguro escucharon del Evangelio. Seguro Pablo les habló de Cristo. Directamente escucharon o indirectamente, o de las dos maneras, porque según personas visitaban a Pablo, ¿de qué hablaba Pablo? De Cristo, de su testimonio, de lo que había sido llamado a proclamar. Y dice que no solo alcanzó Pablo con el Evangelio a la guardia pretoriana, sino que añade el pasaje, y a todos los demás. Muchas otras personas escucharon el Evangelio de una u otra manera durante su visita en Roma. De hecho, hay un pasaje ahí en Hechos 28, 30 al 31, que lo pone de esta manera y dice, hablando de Pablo, y recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad sin estorbo. Esto es lo que se dedicaba. Ahora, fíjate, Filipenses 4:22, al final de esta epístola, hay algo muy interesante si prestamos atención, que nos hace entender quiénes eran estos todos los demás. Porque dice, todos los santos os saludan, especialmente los de la casa del César. ¿Qué está diciendo ahí? Pablo está escribiendo desde Roma. Está diciendo, el Evangelio ha alcanzado a personas en la casa del César. Los santos se está refiriendo a creyentes con ese apelativo. ¿Quién es exactamente en la casa del César? No lo dice, pero personas de ese ámbito y a ese nivel habían sido alcanzados con el Evangelio de Cristo porque Dios llevó a Pablo a Roma de la manera más imprevisible. En la providencia de Dios, sus prisiones redundaron en un mayor progreso del Evangelio. Dios usa su providencia para el avance del Evangelio aún en la adversidad. Recordamos todos lo que ya pasó hace mucho, pero apenas 4 años. El mundo vivió una situación inesperada. Un virus puso en jaque a las naciones y a todos nosotros. Y este virus trajo dolor, muerte para millones de personas y para todos extensas restricciones, confinamientos severos que incluso posteriormente se declararon como ilegales realmente por sentencias de los tribunales. Se extendieron en la aplicación de las normas los gobernantes. Ahora, esto conllevó que como iglesias, en aquella primavera del 2020 estuvimos cerrados la mayoría alrededor de 3 meses largos, sin poder reunirnos en persona y posteriormente empezamos a reunirnos con restricciones de aforo y en algunas ocasiones estas restricciones llegaron a un máximo de 25 personas, con distancia, con mascarilla. Todo esto podría decir, wow, qué estorbo para el avance del Evangelio, ¿verdad? Sabes que hay un testimonio global de que Dios utilizó esta época
para que más personas llegaran al Evangelio, y después, según las iglesias empezaron a reabrir sus puertas y predicar el Evangelio de Cristo, el testimonio mayoritario es que hay más gente en esas iglesias después del coronavirus que antes del coronavirus, las que predican el Evangelio de Cristo y la palabra. Hay alguna, yo creo que todavía sigue cerrada. No están ahí dedicados a lo que tienen que dedicarse, sino a la conveniencia. Y dijeron, uy, qué bien, ya no hay que ir a la iglesia, ¿verdad? Por si acaso. El Señor utiliza todas las circunstancias. Recuerdo que en aquel tiempo se estaba plantando una iglesia por uno de nuestros graduados de Berea en Oviedo. Justo en ese tiempo. Estaban empezando a reunirse en casa un tiempo antes, pero estaban pensando alquilar un local. Yo me acuerdo de ir con él a ver varios locales. Y justo el coronavirus. No podían ni reunirse en las casas menos aún. ¿Sabéis dónde se reunían? En el parque, en Asturias, que llueve hasta en verano. Probablemente no es el mejor plan humanamente hablando. Bueno, posteriormente pudieron seguir avanzando, el Señor les dio un local, más personas fueron llegando. Hoy en día hay ahí en Oviedo una congregación de cerca de 200 personas. En apenas unos años. Gloria a Dios por ello. En el momento más imprevisto, y recuerdo estaba hablando con el hermano que el Señor está usando para plantar la congregación con otros hermanos, Cristian, y recuerdo que estábamos hablando del alquiler, el coronavirus, etc. En un momento dado yo le dije, bueno, Cristian, a lo mejor, no sé, hay que esperar un poco, hay que pensar más, ¿no? Y él me dijo, bueno, la iglesia primitiva en Hechos empezó y les perseguían y tenían que esconderse en las catacumbas. Bueno, si es del Señor. Y yo le dije, tienes razón, ¿verdad? Si es del Señor, pues adelante. Y era del Señor. Gloria a Dios por ello. El Señor utiliza las situaciones más inverosímiles, incluso las que parecen un estorbo, como un trampolín en su providencia para cumplir su voluntad, que es el avance del Evangelio. Y así es para la vida, hermanos. No solo para el avance del Evangelio, así es para la vida, nuestra vida, como seres humanos, pero especialmente como hijos de Dios. Bien lo resumió José. Nos acordamos cuando José se reencontró con sus hermanos ahí en Génesis 45, tras haber sido injusta y despiadadamente vendido por ellos y se libró de la muerte. Tras años de sufrimiento, de dolor, de destierro, se reencuentra con ellos y les dice ahí en Génesis 45, versículos 5 en adelante, ahora pues no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido aquí. Increíble, les estaba consolando a sus hermanos. ¿Por qué? Porque tenía la perspectiva correcta. Continúa diciendo, pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros. José no estaba centrado en sí mismo, aunque había sufrido esas penurias, que todos entendemos, tenían que haber sido desgarradoras en todos los sentidos para él. Pero él tenía la perspectiva que Dios en su soberanía y providencia le había enviado por un bien mayor que trasciende a cualquiera de nosotros, y en ese caso había sido para preservar la vida de muchos. Y concluye el versículo 8, ahora pues no fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí, sino Dios. Y añade en Génesis 50, 20, vosotros pensasteis hacerme mal. José no era un ingenuo, sabía lo que había pasado. José no se había olvidado. No había tenido una enajenación mental transitoria. Dice, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy, se preservara la vida de mucha gente. Esto tiene que ser lo que nos sostenga en cualquier momento, nos dé la perspectiva adecuada y nos fortalezca en nuestra debilidad, en nuestra incredulidad, en nuestras dudas, en agarrarnos a nuestras propias ideas, planes, pensamientos, sentimientos, pensando que es mejor. No, nunca es mejor, ¿verdad? Siempre es mejor lo que Dios quiere y tenemos que ponernos bajo la mano de Dios confiando. Dios nunca tiene plan B, siempre es plan A. Y la meta es persevera en medio de esa situación, tratando de seguir lo que la Biblia dice, en lo que es tu parte, buscando agradar a Dios, confiando en Él, en que Él lo va a usar para bien, ya sea que lo vea o no lo vea, lo sienta o no lo sienta.
y el principal bien es primero para mí, para que yo sea más y más conformado a la imagen de Cristo. No es para hacer algo para Cristo, sino es para que Cristo haga algo más en mi vida, que es producir piedad y semejanza a Él. Y posteriormente, como vasos de barro en sus manos, según Él quiera, nos utilizará para testimonio del Evangelio y para proclamación de Cristo allí donde nos coloca. Hemos de confiar en la providencia de Dios, hermanos, en nuestras vidas y en las circunstancias a nuestro alrededor. Hemos de tener la perspectiva adecuada de que Dios sigue en control. ¿Cómo puede avanzar el Evangelio en mi situación adversa? Hagámoslo un poquito más personal. Metamos un poquito el dedo en la herida. Tal vez estamos enfermos, tú o un ser querido, y esta enfermedad puede ser de cierta gravedad. Esos son oportunidades para el Evangelio. Te va a dar oportunidades de hablar de Cristo y el Evangelio a las personas a tu alrededor. La esperanza y la confianza que tenemos, si es verdadera en nosotros, aún en medio del dolor, que puede ser terrible, ¿verdad? Nadie lo niega, somos humanos y sentimos y padecemos. Pero por encima de eso está nuestra confianza en Dios. Aún muchos hermanos, el testimonio es cuando están en el hospital, el Señor les da ocasión de hablar de su fe, de hablar del Evangelio, a compañeros de habitación, a las enfermeras, a los doctores, sembrar la semilla de la confianza que tenemos. Aún en la circunstancia más adversa que podemos enfrentar cualquiera en esta vida, que es la muerte, no hay nada peor. Mismo Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos que estaban preocupados, todo lo que nos van a hacer, además después de lo que está diciendo Jesús a los políticos que tenían el poder, ¿verdad? Y Jesús les dice ahí en Lucas 12, ¿qué pueden hacer? ¿Mataros? Bueno, yo diría, no es poco, vaya mensaje motivacional, más que motivacional es para desanimarse, ¿verdad? Y después de eso, ¿qué más? Nada. ¿Temed a quién? A quien después de la muerte puede juzgaros y echaros por la eternidad al lugar donde merecemos estar. Esa es la perspectiva, ¿verdad? Jesús les da perspectiva. Aún en la peor de las situaciones humanas, no vamos a aligerar la muerte porque es consecuencia del pecado y es terrible en todos los casos. Como creyentes tenemos una esperanza y aún los funerales y entierros es una ocasión tremenda para el Evangelio, según proclamamos la esperanza que tenemos y según se ve el testimonio de personas sufriendo la pérdida del ser querido, pero sufriendo no como los que no tienen esperanza, 1 Tesalonicenses 4, sino como los que tienen la esperanza cierta de la resurrección de los muertos. Nos damos cuenta cómo Dios utiliza todo en su providencia según nosotros estamos listos y tenemos la perspectiva adecuada. ¿Y sabes qué? Lo va a utilizar contigo o sin ti. El punto es, ¿me voy a subir al tren o me voy a quedar en el andén? No, súbete al tren. Súbete al tren de la providencia de Dios, pero de una manera teórica, sino práctica en la situación en la que estás en tu vida. Y observa cómo Dios lo va a utilizar para tu crecimiento espiritual, pero también te va a dar oportunidades para ser usado para el avance del Evangelio. Observamos en este pasaje dos medios que Dios utiliza para el progreso del Evangelio en la adversidad. El primer medio lo acabamos de ver y es que Dios utiliza su providencia para el progreso del Evangelio en la adversidad. El segundo medio que Dios utiliza para hacer avanzar el Evangelio, lo vemos en los versículos 14 al 18, y es la proclamación de Cristo hace progresar el Evangelio en la adversidad. La proclamación de Cristo hace progresar el Evangelio en la adversidad. Versículos 14 al 18. Fijémonos. Y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tiene mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones.
Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado, y en esto me regocijo, sí, me regocijaré. El punto de estos versículos es que la proclamación de Cristo es lo que Dios utiliza para hacer progresar el Evangelio en cualquier circunstancia, sí, también en la adversidad, que era la situación en la que Pablo estaba. Y es el principal medio. Es el principal medio que Dios utiliza para el progreso del Evangelio. Y eso es el punto principal de estos versículos que se repite una y otra vez. Versículo 14. La mayoría de los hermanos, por las prisiones de Pablo, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, fijémonos que resalta, tiene mucho más valor. ¿Para qué? Para hablar la palabra de Dios sin temor. La situación de encarcelamiento de Pablo les llenó de confianza en el Señor. En lugar de amedrentarse, estar aturdidos y desorientados. Pablo está encarcelado, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a acabar en la misma situación? No, en lugar de eso, dice que las prisiones de Pablo trajo a los hermanos confianza en el Señor. No en ellos mismos, no en la situación de Pablo, confiando. Tiene la idea de persuadidos y convencidos, poniendo la confianza sin dudar. ¿De qué estaban convencidos? De que debían de seguir proclamando el Evangelio. Tiene mucho más valor, aunque antes, para hablar la palabra de Dios sin temor. El resultado fue el opuesto del esperado. Tuvieron mayor arrojo, mucha más valentía para hablar la palabra de Dios. Esa valentía no era propia, sino dada por Dios. Esas palabras no eran las suyas, sino la palabra de Dios la que hablaban. Y en este contexto es claro que es una referencia a Cristo y el Evangelio, la causa por la que Pablo estaba encarcelado. Es increíble. Así es el testimonio de la Iglesia de Cristo a lo largo de la historia de la humanidad. Normal y generalmente, mayoritariamente, en épocas de oposición, la Iglesia verdadera de Cristo tiene aún más valor para seguir a Cristo y para proclamar a Cristo. Ahora, los chiringuitos cristianos evangélicos y similares que hay por muchos lugares en épocas de libertad y prosperidad, ¿sabes qué hacen? Echan la llave. Y allí donde aparentemente hay cientos y miles, por motivaciones que no son genuinamente seguir a Cristo, ¿qué hacen? Se dispersan. Ya pasó en el tiempo de Jesús. ¿Cuántos seguían a Jesús cuando la fiesta estaba en curso? ¿Cuántos? Multitudes. Milagros, sanidades, miles de miles. Tantos que Jesús en más de una ocasión se tenía que subir a una barca para salir al agua porque había tal multitud, tal aglomeración. Y desde ahí lo utilizaba como una plataforma improvisada. Miles de miles. ¿Qué pasó cuando empezó a haber persecución? La gente empezó a irse. Hasta el punto que Jesús, en una de esas ocasiones, mira a sus discípulos y sus seguidores verdaderos y dijo, ¿os queréis ir vosotros también? Ahora es vuestra oportunidad. ¿Y qué dicen? Bueno, Pedro como portavoz, muchas veces no muy afortunado, pero aquí claramente en la diana dijo, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Los que verdaderamente estaban siguiendo a Jesús por la condición y la causa verdadera, ahí se quedaron. ¿Qué pasó después de que Jesús fue ajusticiado, asesinado, humanamente hablando, injustamente, en la cruz del Calvario? ¿Cuántos quedaron? Unos cuantos. Unos cuantos a los pies de la cruz, unos cuantos en la distancia. Después de su resurrección, ¿cuántos estaban? ¿Cuántos? ¿Los 500? ¿Los 200? ¿Los 70? ¿Los 12? Bueno, a lo mejor había alguno más, menos. Bueno, ni 1000. Después de miles y miles, ¿cuántos quedaron? Pero aún la adversidad no les quitó ¿de qué? De hablar el Evangelio aún con más valor cuando el Espíritu Santo descendió en Hechos 2, día de Pentecostés, inicio de la iglesia.
¿Y qué hizo Dios? Utilizó a esos hombres que antes habían estado aturdidos y atemorizados, escondidos, prácticamente hablando en el aposento alto, para proclamar el Evangelio con valor. No en sus propias fuerzas, sino, como dice aquí el pasaje, confiando en el Señor. ¿Nos damos cuenta? Es acerca de Él. Nos utiliza de maneras imprevisibles e inesperadas, no en nuestra propia fortaleza, sino en nuestra debilidad, según confiamos en su poder y en su plan. Ahora, hay distintas motivaciones para hacer esto. No todos tienen la misma motivación para predicar a Cristo, ni en ese tiempo ni ahora. Versículos 15 al 17, Pablo hace un claro contraste entre estos dos grupos de personas que predican a Cristo ante esta situación, pero con distintas motivaciones. Fíjate, algunos a la verdad predican a Cristo, aún por envidia y rivalidad. Pero también otro grupo, lo hacen que predicar a Cristo de buena voluntad. Estos, el grupo que acaba de mencionar en la segunda parte del versículo 15, lo hacen predicar a Cristo por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos, el primer grupo que ha mencionado el versículo 15, proclaman a Cristo por razones inadecuadas, por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Todos tenían algo en común. ¿Qué? Predicaban a Cristo, proclamaban a Cristo, lo hacen, son repeticiones con distintas palabras de lo mismo. ¿Qué significa proclamar a Cristo? Bueno, significa anunciar, difundir, propagar por medio de la predicación el mensaje, la persona y la obra de Dios hecho hombre, el Salvador de los hombres, Cristo Jesús, que murió y resucitó, ascendió a los cielos y un día volverá. El único por medio de quien, por su obra, podemos ser reconciliados con Dios. Todos predicaban al mismo Cristo, todos el mismo Evangelio, porque aquí no hay ningún tipo de corrección acerca del mensaje que predicaban. Era un mensaje ortodoxo, pero la motivación era bien distinta entre todos los que predicaban a Cristo a raíz de las prisiones de Pablo. Fijémonos, hay dos grupos. Un grupo de buena voluntad. Da a entender, deseaban lo mejor. No buscaban nada para sí mismos, ni sacaban nada por predicar a Cristo, sino que lo hacían por el bien de las almas, de buena voluntad. Este grupo proclamaba a Cristo por amor, tanto amor a Cristo como al prójimo, como también a Pablo, quien era ejemplo para ellos en la defensa y proclamación del Evangelio. Este grupo apoyaba el ministerio de Pablo, apreciaba su obra y su situación personal adversa les conllevaba y les movía a predicar aún más a Cristo por motivos puros y desprovistos de todo egoísmo. Ahora hay un segundo grupo, estos otros que lo hacían por envidia, dice ahí. La envidia es el deseo de quitar a otros los que les corresponde. Esta envidia está principalmente dirigida hacia Pablo y está relacionada estrecha e inevitablemente con los celos. Esto desemboca en lo que dice ahí, rivalidades. Predican a Cristo por rivalidades, en otras palabras, enemistades, pleitos, contiendas que se generan por esa envidia y celos. Y aunque se trate de dar apariencia de piedad con palabras espirituales, las acciones hablan por sí mismas. Las envidias y las contiendas causan un gran daño a la iglesia de Cristo, aunque se predique el Evangelio puramente. Ahora, añade ahí también que estas personas eran movidas por ambiciones personales. Significa, buscaban únicamente su interés personal sin importar las consecuencias de esto que esto podía traer a otros o al nombre de Jesús. Sí, predicaban a Cristo, eran ortodoxas en el Evangelio, pero no tenían motivaciones sinceras, eran hipócritas y no sacaban a la luz sus verdaderas intenciones. ¿Cuál era su intención y motivación final al predicar a Cristo? Pablo tristemente lo reconoce. Causar angustia a Pablo mientras estaba encarcelado. Hacerle daño. Ellos no estaban interesados en la causa de Cristo, sino que estaban interesados en su propia causa. Dañar
desprestigiar y tratar de ocupar el lugar que Dios había dado a Pablo. Y es curioso porque esto nos muestra la realidad que tristemente impera aún a lo largo de la historia y aún a día de hoy puede ser el caso. Que la oposición en muchas ocasiones a los siervos de Dios y al Evangelio no viene solo de afuera, sino también de adentro de círculos cristianos que predican el mismo Evangelio, y esta suele ser más inesperada y dolorosa oposición. Incluso de ámbitos ortodoxos y supuestamente afines, pero que tienen motivaciones y rencillas personales, que crea celos y finalmente amargura, que es ese veneno que les gustaría que otros tomasen, pero al final se lo toman ellos. Y aparentemente con motivaciones piadosas. Su motivación final es personal, ambición personal. Pero esto trae reproche al nombre de Cristo y daña y confunde a los hermanos. ¿Cuál fue la respuesta de Pablo ante esta situación? No se centró en sí mismo, se centró en Cristo y su causa. Una respuesta piadosa, ejemplar, digna de imitar. Versículo 18. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado y en esto me regocijo, sí, me regocijaré. ¿Cuál es la respuesta de Pablo ante esta realidad? Responde piadosamente. Dice, ¿entonces qué? En otras palabras, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Qué vamos a pensar? ¿Qué vamos a decir? ¿Cómo hemos de responder ante esta situación de la cual él no era ignorante? Realmente es una pregunta retórica. El original nos muestra claramente esa pregunta retórica que no espera respuesta, pero la respuesta está implícita. Entonces, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer? Nada. No vamos a hacer nada. No vamos a dar ningún tipo de respuesta a tal situación porque no hemos sido llamados a esto. Este no es nuestro ministerio. Nuestro ministerio no es defendernos a nosotros mismos, sino seguir proclamando a Cristo y su palabra. Pablo no era ingenuo, pero Pablo era piadoso. Y finalmente imperaba alegría porque Cristo era proclamado aún con motivaciones impuras. Versículo 18. Cristo es proclamado y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré. ¿Sabes? Me gozo en que mi situación ha llevado a hermanos a genuinamente tener más valor para predicar la palabra. Hacerlo de buena voluntad, hacerlo por amor. Todos estaríamos en el mismo barco de Pablo, y verdad es fácil subirse a ese barco. Nos alegramos. Pero es que este gozo es espiritual, es fruto del Espíritu, porque él también se regocijaba en que Cristo era proclamado aún por ese otro grupo con motivaciones inadecuadas. No se alegraba ni le importaba sus motivaciones impuras, pero finalmente se alegraba que fuese como fuese, predicaban a Cristo, aunque fuese para hacerle daño. Tenía la convicción de que a pesar de todo, Dios en su soberanía usa y honra su mensaje predicado. El mensaje de Cristo es poderoso en sí mismo, independientemente de los predicadores y las motivaciones. Dios puede utilizar en su providencia hasta proclamadores de Cristo envidiosos, celosos, egoístas, mientras el mensaje sea de acuerdo a la palabra de Dios. Porque el poder no reside en el recipiente, sino en el contenido. La virtud reside en Cristo, no en quien habla de Cristo. El poder está en el mensaje, no en el mensajero. Su actitud benévola no era una respuesta circunstancial ni indiferente. Pablo tampoco estaba siendo fatalista ni tirando la toalla. Su actitud era realmente gozosa. Gozosa, recordemos, en la cárcel por motivos injustificados. Gozosa a pesar de la oposición de personas en su contra que querían hacerle daño. Gozosa a pesar de que durante su tiempo en prisión otros querían suplantarle con motivaciones impías. Pero él decía,
el Evangelio avanza. En esto me regocijo, y eso probaba las motivaciones del corazón de Pablo. Este es nuestro llamado, hermanos, como hijos de Dios. Encontrar primero nuestra satisfacción en Cristo. Nuestro gozo en Cristo. Y luego, como no solo seguidores, sino siervos de Cristo, según tenemos nuestro gozo en Cristo, nos gozaremos en servir a Cristo. Y nos gozaremos según la obra de Cristo avanza. Da igual dónde o quién el Señor utiliza. ¿Por qué? Porque queremos que Cristo sea exaltado y proclamado. Y eso va a probar nuestro corazón. Y prueba el corazón de los siervos de Dios, como en el caso de Pablo. Es increíble cómo la confianza en Dios sale a la luz en medio de la adversidad. Y eso especialmente se refleja en el valor de predicar a Cristo ante la oposición. Recordamos la iglesia primitiva en Hechos 4. Pedro y Juan son llevados ante el concilio por predicar a Cristo, son interrogados, amenazados, les dejan ir. ¿Cuál es su respuesta? Hechos 4:29. Ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. ¿Y qué sucedió? El Señor responde a su oración. Hechos 4:31 les capacita aún de manera más especial por su espíritu a seguir predicando la palabra con valor, con denuedo. ¿Qué sucede? Hechos 5, les vuelven a arrestar. Los ponen en la cárcel. En esta ocasión no solo les amenazan, los azotaron. ¿Cuál fue su respuesta? Hechos 5, 41 y 42. Salen de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre, por el nombre de Cristo. ¿Y qué hicieron? Versículo 42. Y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y predicar a Cristo, a Jesús como el Cristo. Ahí fueron probadas sus motivaciones. Cuando se recibe oposición de cualquier tipo, es probado nuestro corazón. Y tenemos que examinarlo. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Cuál es mi motivación? ¿Cuál es mi causa? Y que el Señor mantenga nuestras motivaciones puras y centradas en Él, sea como sea la oportunidad que nos da de servirle. No anuncies a Cristo solo a quien te interesa, solo a tus familiares, sino anuncia a Cristo a todos a tu alrededor, porque Dios genera en tu corazón compasión por las almas. No dejes de anunciar a Cristo porque recibes oprobio, ni tampoco lo anuncies porque la iglesia va a estar más llena o lo que los demás vayan a pensar de ti. Ten motivaciones honestas para predicar a Cristo por amor a su nombre, por amor a las almas, independientemente de los resultados. Imitemos a Pablo, imitemos a estos hermanos en Filipos que predicaban a Cristo por la motivación adecuada. Exaltarle a Él, ser obedientes a Dios y para que más personas pudieran llegar a ser salvas. Hay situaciones que aparentemente puede parecer que hacen retroceder el avance del Evangelio. Pero hemos de estar confiados, hermanos, en que en lugar de un estorbo, impedimento, obstáculo o inconveniente o traba o dificultad o obstrucción, es una oportunidad para el progreso del Evangelio. Hay un ministerio en Israel que se dedica a predicar el Evangelio a los judíos y a los musulmanes en Oriente Próximo. Este ministerio lleva años esparciendo el mensaje de Cristo, proclamando el Evangelio, que es el único que trae paz, esperanza, amor y reconciliación. La única manera que va a haber paz en esa zona del mundo, lo sabemos, va a ser cuando Cristo regrese, cuando Cristo reine. Pero Cristo es el único que puede reconciliar con Dios y luego con los demás según están en Cristo, independientemente de tu raza o tu procedencia o tu religión previa a Cristo. Estos hermanos ahí en este ministerio comentan que curiosamente han recibido la oposición de quien menos se lo esperaban cuando fue en un primer momento.
En lugar de recibir la oposición mayor de los musulmanes, han recibido mayor oposición de los judíos ultraortodoxos. Y estos judíos ultraortodoxos, alarmados por el éxito y alcance de este ministerio, comenzaron a hacer una campaña pública de desprestigio, acusaciones y difamaciones falsas contra ellos, impidiendo a la gente que accediera a su contenido y que nadie tuviera nada que ver con ellos. ¿Y sabéis qué pasó? En la providencia de Dios, ese ministerio creció más que nunca en medio de esta campaña en su contra, y muchas más personas accedieron a sus contenidos en sus páginas web. Muchos más llegaron a oír el Evangelio, que tuvo mayor cobertura y exposición, llegando a las personas más inimaginadas. Dios obra de esta manera, de maneras que ni siquiera nosotros entendemos o comprendemos. Ayer estaba hablando con un hermano, uno de nuestros profesores, nos estaba dando el testimonio de una graduada del certificado el año pasado, y era la primera vez que lo escuchaba y me llamó muchísimo la atención. Venía de un contexto en el que principalmente, digámoslo así, no le animaron a hacer el certificado, más bien le previnieron de hacerlo en un contexto bastante opuesto a la enseñanza que damos en este certificado. Y esta persona, en lugar de no apuntarse, esto le movió a decir: tengo curiosidad si lo que dicen es verdad. Voy a apuntarme al certificado a ver si es verdad todo lo que dicen. Y nos decía este hermano: ¿sabes qué? No después del primer año, después de la primera clase, hacer las tareas, ahora es graduada, dice, les habla a todos de la bendición que ha sido el certificado. ¿Por qué? Porque ha estado expuesta a la palabra, porque no se acerca a nosotros. Y les habla a todos de lo que ha aprendido desde la palabra. Gloria a Dios por ello. ¿Por qué? Porque es la palabra la que predicamos. Es la palabra en la que queremos ahondar. Es a Cristo a quien proclamamos. Y el Señor va a hacer su obra, aún en medio de la oposición. Nada ni nadie puede parar el progreso del Evangelio, porque este no depende de los hombres, sino de Dios. Hermanos, confiemos en el Señor y seamos fieles voceros de Cristo, que nada ni nadie nos distraiga de nuestra misión y ocupe nuestro tiempo, porque nada ni nadie puede parar la causa de Cristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque es lo que necesitamos escuchar, la cual nos da confianza, la cual mueve nuestros corazones para afianzarnos en convicciones, no en nuestras ideas, no en nuestros sentimientos, no en la experiencia ni en el pragmatismo, sino en lo que tú dices, Señor. Confiar en ti, confiar en tu palabra, y aún el ejemplo de hermanos, como el caso de Pablo y de los filipenses, y aún entendiendo lo que dice tu palabra, Señor, nos da esta convicción de que en tu providencia, en la proclamación del Evangelio, tú haces avanzar tu obra. Y nada ni nadie puede impedirlo. Señor, tú utilizas los obstáculos para un mayor progreso del Evangelio. Ayúdanos a llevar esta verdad a lo profundo de nuestro corazón, y que arraigados en tu palabra y confiados en ti nos des aún mayor valor para proclamar a Cristo. Señor, gracias por la oportunidad y la libertad que nos das en este país de proclamar, de libertad de culto. No toda la historia ha sido así, aún en años recientes, y no sabemos cuánto durará, pero sean cuales sean las circunstancias, Señor, ayúdanos a seguir siendo fieles. Y utiliza esta iglesia como luz, como luminares en esta gran ciudad y alrededores, luminares de Cristo, para que más almas lleguen a conocerle como su Señor y Salvador. Que nada ni nadie les distraiga de la misión de la iglesia. Esto oramos en nombre de Jesús. Amén.